en nombre de la Asociación Logística de Chile, ALOC, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de desafíos de la movilidad sustentable en la cadena de suministro, una instancia que hemos organizado como gremio en el marco del Comité de Comercio Exterior para abordar todo lo que son las oportunidades y los desafíos en la utilización de energías y combustibles alternativos para la cadena de suministro internacional y nacional. Para esto hemos convocado entonces a dos expertos en la materia. Por un lado tenemos a Pablo Morales, que es el Managing Director para la TAM de ENGIE Impact, y también tenemos a Lenín Chapacase, gerente general de Chapacase Logística Automotriz, que aparte también es consejero y sociólogo, quienes gentilmente aceptaron nuestra invitación para participar el día de hoy en esta instancia. Por otro lado, y para quienes tengan consultas, les comento que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas al final de las presentaciones de nuestros expositores. Y en este marco, para mantener una adecuada comunicación virtual, les vamos a solicitar por favor mantener encendidas sus cámaras, sus micrófonos apagados y por supuesto utilizar el chat o levantar la mano a través de la plataforma Zoom en caso de que deseen intervenir. Sin más entonces, damos la palabra a Pablo Morales y a Lenín Chapacase. Adelante en primera instancia con Pablo. Estás muteado, Pablo. Ahí sí, Ahí ¿verdad? está. Sí, ahí sí. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Anet, por la invitación y bueno, buen día a todos. Un gusto estar acá teniendo esta oportunidad de compartir algunas, y yo diría ideas generales, que bien que Lenín va a presentar un caso bastante más concreto. Tenemos otro caso que yo voy a, con un invitado que vamos a también a presentar. Yo voy a partir por algo más bien general, dando la perspectiva que nosotros hemos visto como ENGIE Impact en este tema. Entonces voy a ir avanzando. Y básicamente, bueno, primero un poco de publicidad, comentarles qué es ENGIE Impact para los que no nos conocen. Somos una empresa de consultoría e ingeniería que somos parte del grupo ENGIE, una empresa global. Básicamente nos dedicamos a temas de descarbonización en distintas empresas, ¿verdad? Tenemos presencia bueno, en América, LATAM, y de nuevo, nuestro foco está principalmente en ayudar a las empresas a ir en sus rutas de descarbonización, vía electromovilidad, uso de hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Y yendo al punto, comentar primero y poner primero el marco de trabajo. Y aquí como marco de trabajo vamos a hablar de las definiciones que hace el GHG Protocol, que se habla seguramente muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Lo que se conoce como alcance 1, alcance 2, alcance 3. Alcance 1 se entiende por todas las emisiones que son directas que genera la empresa, ¿verdad? Que son controladas por la misma empresa. Alcance 2, las emisiones que son generadas de manera indirecta, provenientes de la generación de energía, y alcance 3, todas las emisiones indirectas que vienen de la cadena de la cadena de valor, ¿verdad? La cadena de suministro de la empresa. Ahora, lo interesante acá es que lo que uno ve es que más de lo que son las emisiones de transporte y en general de alcance 3 son casi 11 a 12 veces lo que son las emisiones directas de la empresa, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que se produce aguas arriba o aguas abajo generalmente es mucho más. En la mayoría de las empresas representa o puede llegar a representar un 80% o un 90% de las emisiones. Esto obviamente varía de sector industrial a sector industrial, ¿verdad? Hay algunos sectores en donde efectivamente las emisiones directas son muy relevantes, ejemplo en la industria cementera, pero en buena parte de las industrias, es decir, industrias de consumo, minería y muchas otras que son relevantes en nuestro país, todo lo que tiene que ver con el alcance 3 que se llama es muy, muy relevante. Y lo otro importante es hablar específicamente de lo que es transporte y distribución, que si uno lo mira en grandes números a nivel de emisiones globales, es más o menos el 18% de las emisiones que existen hoy en día a nivel, digamos, a nivel global. Si avanzo a la siguiente slide, de nuevo para dar algunas ideas generales. De ese 18%, más o menos un 40% corresponde a emisiones de vehículos particulares y el resto a todo el resto de transporte, incluyendo, digamos, camiones, transporte marítimo, transporte aéreo, etcétera, ¿verdad? Es decir, un 60%
de eso tiene que ver con el sector de transporte como tal, sin contar a vehículos particulares, en lo que respecta a ese 18%. Y principalmente hoy día, en términos de, el tipo de consumo energético, estamos hablando en general principalmente de diésel, ¿verdad? Ahora, ¿cómo esto lo vemos desde el punto de vista de los desafíos? Aquí en línea con los desafíos que se han planteado en forma global, seguramente muchos de ustedes han escuchado de esta meta global de la COP26, que apunta a limitar el calentamiento global a 2 grados y idealmente a 1,5 grados. Entonces, eso es algo que está en la mesa y que está en muchas mesas y que hoy día se está persiguiendo como sector industrial, y motivo por el cual también a nivel de, digamos, de país, se creó la ley de cambio climático, ¿verdad?, donde se fija una meta de carbono neutralidad para el año 2050 y también con metas de reducciones para el 2030. Por lo tanto, esto es algo que está presente, ¿verdad?, que hoy día está en la agenda de muchas empresas. Seguramente para ustedes muchos clientes ya están poniendo estos temas en la mesa porque se han fijado objetivos y metas, seguramente ustedes mismos, pero también sus clientes, que están persiguiendo objetivos de carbono neutralidad o net zero, dependiendo de las distintas metas, y en donde buena parte de estas emisiones a reducir tienen que ver con lo que llamamos el alcance 3 y por lo tanto transporte y distribución. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que las principales demandas que hoy día se están dando desde el punto de vista de descarbonizar, es decir, reducir las emisiones de CO2, tienen que ver con, bueno, justamente mitigar los efectos del cambio climático, como comentaba. Aquí, dependiendo de qué es lo que sea más relevante, reducir las emisiones propias, las emisiones de alcance 1, ¿ya? Para alcanzar las metas de descarbonización de la misma empresa, y lo otro que comentaba, que es reducir las metas de alcance 3, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que es producido agua arriba por los proveedores, en donde ustedes pueden ser parte de los proveedores que hacen, digamos, la parte más de upstream, ¿verdad?, de la cadena de clientes, o el downstream, en donde son quienes transportan los productos hacia los distintos clientes, ¿ya? Eso es algo que hoy día está dentro de las metas. Obviamente, cuando hablamos también de poder hacer cambios dentro del transporte, todos sabemos que no podemos pensar en esto sin pensar la parte económica. Entonces, claramente aquí el poder mantener o mejorar las condiciones operacionales, y también tienen que ver de costo, es sumamente relevante. Por lo tanto, este es un elemento que es esencial al momento de evaluar las distintas tecnologías, ¿verdad? Cómo esto me afecta a mis condiciones operacionales y cómo esto me afecta desde el punto de vista de los costos de la compañía. Y obviamente aquí también poder manejar lo que hoy día es cada vez más presente, que tiene que ver con los elementos de verdad, de incertidumbre, variabilidad de precios, etc. Entonces, hecho este como marco general, ustedes seguramente han visto que ya hay muchas tecnologías que estamos viendo y que aparecen cada vez más. Hoy día yo diría que una de las complejidades que hay es que hay mucha tecnología, una curva de evolución y de madurez tecnológica distinta a las distintas tecnologías, pero definitivamente esta demanda digamos, por reducir las emisiones y por acelerar la descarbonización ha hecho que muchos actores digamos, de la industria, ¿verdad?, y de manufactura de OEMs, ¿verdad?, han avanzado en esto. Algunos ejemplos que comentamos acá, ¿verdad?, solo 4 ejemplos de muchos, ¿verdad? Y menciono este camión a celda de combustible que se lanzó el 2021 por el lado de Hyundai, ¿ya? Y que hoy día ya tiene algunos casos en la industria ferroviaria, también muy presente, sobre todo con hidrógeno, ¿verdad?, en donde, bueno, ahí, por ejemplo, hay un acuerdo firmado entre Alstom y Engie que se está trabajando firmemente en esto, y se espera tener el primer tren de carga propulsado por hidrógeno el 2025. En la industria marítima, mucho por el lado del amoníaco, ¿verdad? Mucho trabajo respecto a eso. Y bueno, ahí también pongo el ejemplo de Tesla y Toyota, ¿verdad? Para quienes pudieron ir al High Evolution, este evento de hidrógeno que se hizo hace muy poco acá en Santiago, en donde estaba el Toyota Mirai, ¿verdad?, que es un vehículo a celda de combustible, hidrógeno, y bueno, los Tesla que hoy día sabemos que están muy presentes en el mercado. Pero lo que es claro es que
tenemos distintos niveles de evolución de estas distintas tecnologías, niveles de competitividad distintas y niveles de desarrollo y presencia en los distintos mercados con soporte muy distintos dependiendo de las distintas tecnologías. Claramente, cuando quienes han tenido la suerte de estar y ver cómo estas tecnologías están en Europa o en Estados Unidos, vemos niveles de madurez mayores, ¿verdad? Vemos una infraestructura de carga, en el caso eléctrico o de otro tipo, mucho mayor a la que tenemos hoy día en el país, pero claramente hay una evolución y el camino que va en ese sentido. Entonces, con eso quise resumir en este cuadro, ¿verdad? Muy, muy general, ¿verdad? Esto lo que representa es un poco resumir muy generalmente, y es ilustrativo, cuál es la mejor tecnología dependiendo de la distancia y eso en el eje de las X, en el eje de la Y, el costo, ¿verdad? Lo que significa el costo total de propiedad de tener esta tecnología desde el punto de vista, digamos, del CAPEX y el OPEX. Obviamente muy, muy general, ¿ya? Y obviamente dependiendo de las distintas aplicaciones, una tecnología puede ser, o hoy día se puede estar mejor adaptada dependiendo del tipo de transporte. Claramente que hay una evolución que está avanzando en los años. Al 2030 hay varios OEMs que han ya anunciado tener, digamos, tecnología incorporada en sus vehículos, y por lo tanto esto va a permitir que el riesgo sea menor al poder optar por una tecnología y obviamente los costos también van a ser menores. Ahora, en grandes líneas lo que vemos es que en distancias cortas, claramente el diésel sigue siendo más competitivo, pero vemos que de más en más, digamos, la electromovilidad está presente. Lo vemos claramente en vehículos particulares, ¿verdad? Y en transporte, en donde cuando comparamos con hidrógeno, claramente desde el punto de vista del costo, y la plataforma que está disponible es mucho más distante. No obstante, cuando comenzamos a ver hacia distancias largas, vemos que hay una mucho mayor presencia digamos, de uso de celdas de combustible. Seguramente han escuchado mucho de lo que son las Sustainable Aviation Fuels, ¿verdad? Que hay muchos avisos a nivel de las distintas líneas aéreas y las empresas de manufactura de aviones, y también han habido anuncios aquí a nivel, digamos, nacional, pero también uso de amoníaco, metanol en la industria naviera y también en la industria, como ya comentaba, ferroviaria. Hay varias pruebas que se han hecho también a nivel de camiones, pero de nuevo, aquí es muy caso a caso. Lo que vemos es que hoy día sigue siendo en distancias cortas lo eléctrico, lo diésel, lo que es más, digamos, común en las distintas aplicaciones que hay. Y muy brevemente, para respetar el tiempo, una comparación muy rápida de lo que vemos típicamente como si comparamos estas tres tecnologías, entre, digamos, el motor de combustión, diésel, celda de combustible, hidrógeno y electromovilidad. Claramente, si miramos diésel, claramente la tecnología más madura, ¿verdad? Más utilizada, está en infraestructura, lo que todos utilizamos, no tenemos la problemática de los altos tiempos de carga, pero claramente aquí tenemos grandes desventajas, principalmente, y si estamos hablando acá de sostenibilidad, lo que tiene que ver con las emisiones de CO2. También hoy día, ¿verdad?, lo que es la volatilidad en términos de precio y la seguridad y disponibilidad, digamos, del combustible. Por lo tanto, tiene sus pros y sus contras. Si miramos el uso de celda de combustible o hidrógeno verde, beneficio, obviamente aquí está el tema digamos, de lo que es emisiones de CO2, ¿verdad?, libre de emisiones. En términos de eficiencia también, bajos costos de mantenimiento cuando uno proyecta el caso en el futuro, y claramente otro de los beneficios se puede transformar en otros vectores energéticos como el amoníaco y metanol, que son de los más frecuentemente usados. Desventaja, bueno, claramente hoy día desde el punto de vista del costo sigue siendo alto, ¿verdad? Y uno de los grandes motivos es la energía que requiere para su producción, ¿verdad? Para ser renovable, para que sea verde, tiene que ser energía renovable. Y bueno, como ya decía, haciendo resumen, es una tecnología que todavía está en desarrollo, ¿verdad? Donde a futuro se espera una reducción en términos de los costos, pero hoy día sigue siendo lejana para muchas de las aplicaciones. Y en la última columna, ¿verdad?, el uso de batería, electricidad, bueno, de nuevo, beneficio de libre de emisiones, eficiente, bajo costo de mantención,
Y como desventaja, bueno, lo que seguramente muchos han visto, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el peso de las baterías y los tiempos de recarga, que son uno de los grandes desafíos de la electromovilidad. Y bueno, y también implica contar con una infraestructura que hoy día todavía no contamos a nivel país, y cada vez que hay un proyecto uno tiene que pensar en ambas cosas. Esto a modo de marco muy general, para que ustedes vean las distintas aplicaciones que uno ve y qué tecnología se adapta mejor en términos, de nuevo, muy general. Todo esto varía mucho caso a caso, ¿ya? Entonces, como varía mucho caso a caso, que justamente esa es la idea de poder ahora comentar un par de casos, le voy a dar la palabra a Cristian González, que es con alguien que va a contar un caso que no es un caso específico que hemos trabajado como Engie Impact, pero pensamos que es muy interesante, es con alguien que estamos trabajando proyectos, y es un caso práctico de electromovilidad que puede mostrar justamente todos esos desafíos. Entonces le paso la palabra a Cristian González. Cristian, si quieres tú mismo te presentas y yo te presento la slide. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que primero me voy a presentar. Soy Cristian González, tengo más de 25 años de experiencia en el mundo corporativo, especialmente en áreas de logística, desarrollo tecnológico, ingeniería, BI, analítica, en general procesos de negocio, pero también mucha experiencia en cuanto a sustentabilidad y en específico a la electromovilidad. Y es aquí donde una de mis últimas experiencias en el mundo laboral corporativo me llevó a desarrollar una implementación de una flota de 120 vehículos eléctricos, esto en un periodo bastante corto de tiempo, donde los principales desafíos, como se indica acá, son del tipo técnico y adaptativo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno se enfrenta a adaptar modelos operativos, existen una serie de desafíos que nos impone los actuales ecosistemas y cómo funcionan hoy día, o cómo están modelados hoy día los distintos modelos operativos, valga la redundancia. Entonces, lo que se indica acá es que en el ámbito operativo, ¿cierto?, nos vemos enfrentados a la carga eléctrica, el tipo de carga que existe y si eso es o no compatible con la operación que se tiene que realizar. También los tipos de vehículos y la autonomía de estos es uno de los parámetros y los factores importantes a considerar dentro del ecosistema inicial. El modo de conducción actual, el mantenimiento y el soporte son algunos de los elementos principales dentro de los factores operacionales, ¿cierto? Por otro lado, como estos cambios, estas adaptaciones tienen que ver también con ejercicios donde nosotros tenemos que desarrollar un caso de negocio que sea favorable, ¿cierto? Y no, en el fondo, perjudicar los indicadores económicos de la organización. Tenemos que velar porque los factores o los principales parámetros económicos también sean bien revisados o bien evaluados. En este caso, el monto de la inversión, el valor residual, que todavía sigue siendo uno de los principales temas más inciertos dentro de la vida útil de los actuales vehículos eléctricos, el costo de la energía y el costo del mantenimiento aparecen como los principales elementos dentro de los factores económicos que nos tenemos que centrar. Y sin ser menor a lo anterior, y muy importante, tiene que ver con ámbito cultural. El ámbito cultural tiene que ver con cómo adoptamos y cómo adaptamos, ¿cierto?, el uso de esta nueva tecnología a las operaciones en general. Y cómo lo hacemos no solamente en el ámbito operativo, sino que también en el ámbito de traspasarle este tipo de tecnología y vehículos a gente que puede estar contratada de forma propia, puede ser contratista, y donde evidentemente existen ahí niveles de incertidumbre, desconocimiento, desconfianza, dentro de otras cosas muy altos, ¿ya? Generalmente cuando llega un cambio tecnológico hay una cierta adversión a esa nueva tecnología, y también hay elementos que nos tenemos que centrar para poder manejarlos en esos ámbitos. Ahora, todo este set de elementos con el cual nos encontramos y que evidentemente son parte del desafío inicial, se tienen que trabajar de alguna forma. ¿Y dónde está lo interesante y dónde está, por lo menos en mi experiencia, el cómo se puede desarrollar e implementar de buena forma este tipo de modelo? Es cuando tomamos estos elementos, estos desafíos tanto técnicos, económicos y culturales, y logramos modelar, ¿ya?, armar distintos tipos de modelos que se hacen cargo de ciertas cosas. Por ejemplo,
¿Cómo resolvimos nosotros específicamente esto? Armamos un modelo operacional y de negocio que nos permite poder indicar cómo queremos operar, ¿ya? Nos responde esa pregunta de cómo queremos operar. Entonces nosotros diseñamos procesos territoriales que nos ayudan a mejorar, ¿cierto?, el desarrollo desde el punto de vista del modelo técnico, funcional, y nos ayuda en el fondo a tener claro cómo queremos operar dentro de un nuevo modelo operativo, valga la redundancia, y que eso también se haga cargo de cómo queremos funcionar con proveedores distintos a los propios o contratistas, o definir todas estas variables, tanto territoriales como de tipo de contrato. Luego tenemos el modelo de movilidad, que tiene que ver con el tipo de autonomía, el tipo de carga, el tipo de volumen del vehículo o capacidad de carga del mismo, y cómo definimos dentro de un modelo operacional, ¿cierto?, el medio por el cual vamos a desarrollar nuestro modelo de electromovilidad. Evidentemente también está el modelo de carga, no necesariamente los modelos de carga que existen, y eso es uno de los principales hallazgos que nosotros nos encontramos, nos sirven para poder desarrollar un modelo operativo funcional en los actuales negocios. Por lo tanto, cuando tú tienes que tener un vehículo funcionando 12 horas, 10 horas al día para poder realizar procesos de primera y última milla, evidentemente no es compatible con el modelo de carga en una electrolinera o en un mall o en otro tipo de estacionamiento. Por lo tanto, se debe desarrollar en conjunto con los operadores, con los distribuidores de carga eléctrica, un modelo de carga que permita poder habilitar el uso de los vehículos durante todo el tiempo de la operación de esto. Y finalmente, un modelo de cambio cultural que vaya acompañando, ¿cierto?, todo el proceso, y que vaya ayudando a los conductores, a los contratistas o al personal propio a poder ir adoptando, ¿cierto?, estos cambios, desde cosas que son muy operativas como el modo de conducir, a elementos más de negocios, si es que ellos van a ser dueños o van a estar a cargo de estos vehículos. ¿Ya? Estos 4 modelos nos permiten poder implementar un modelo de electromovilidad bastante sano, robusto y sostenible, donde se van en el fondo planificando todas las acciones dentro de cada uno de los modelos anteriores. Y lo anterior da paso, en el fondo, a los resultados que por lo menos alcancé a revisar en el primer trimestre de este año, ya con 9 meses de funcionamiento, donde nos muestran que en promedio cada uno de los vehículos reduce del orden de 6,6 toneladas de CO2 al año. Ya en conjunto eran 120 vehículos eléctricos que hacían las 800 toneladas en el año. Eso dentro de esta flota, ¿cierto?, era una reducción del 40% en emisiones en distribución de primera y última milla, el 15% de reducción de costos operacionales, eso viene dado específicamente por el cambio energético, ¿cierto?, de combustible a energía, y también en costos de mantenimiento, el 65% de ahorro en combustible respecto a haber utilizado la misma flota con vehículos a diésel. Y lo interesante, como decía en un comienzo de esto, es que esto permitió además mejorar la productividad, porque cuando uno transita de un modelo que está en funcionamiento y tiene que adoptar distintos tipos de elementos que son los desafíos técnicos y adaptativos, tales como la autonomía de los vehículos a distancia recorrida, ¿ya?, o el funcionamiento, y además el mayor monto de inversión, se tienen que adaptar los modelos para que estos modelos finalmente sean sostenibles, ¿ya? Y la única manera de que esto sea sostenible es que, por un lado, se pueda realizar con un muy buen tipo de funcionamiento en lo operativo, pero también que mejore la productividad y con eso lo haga sostenible en el tiempo para poder seguir implementando más movilidad eléctrica. Eso por mi lado, Pablo, y entiendo ahora que le vamos a dar el paso a Lenin. Sí, gracias, Cristian. Gracias. Lenin. ¿Qué tal? Bueno, por nuestro lado, nosotros somos un operador logístico, en el cual nos dedicamos a dar soluciones de transporte
y logística integral para todos nuestros clientes del rubro automotriz. Y actualmente movilizamos el 52% de los vehículos que llegan al país de los puertos, ¿cierto?, a nuestras instalaciones o instalaciones de clientes. Alistamos el 25% de las unidades nuevas que llegan a Chile y para llevarlas a los distintos concesionarios para la venta. Tenemos almacenados más de 34.000 vehículos y también nos dedicamos también a la parte de gestión de partes y piezas en el sector automotor. Y tenemos 90 camiones para los movimientos a nivel nacional. Y eso, ¿qué es lo que nos hace? Como decía Pablo anteriormente, estamos en el nivel 3, estamos aguas arriba, somos el proveedor, somos generadores del 18%, estamos dentro del 18% de las emisiones globales, ¿cierto?, de CO2. Por eso que para nosotros es súper importante qué es lo que está, cómo podemos, ¿cierto?, aportar a la disminución, ¿cierto?, del CO2 que producimos en forma anual. Si me ayuda en la próxima, Chile hoy día tiene una estrategia nacional de electromovilidad y está diciendo, bueno, al 2045 tenemos, ¿cierto?, la gran meta. Empieza el 2035, o sea, prácticamente 12 años más que están a la vuelta de la esquina, que te está diciendo que el transporte público tiene que llegar al 2035 con incorporación de 100% que sea emisión cero. Lo mismo para los vehículos livianos, ¿cierto? Los vehículos que nosotros nos movilizamos y que compramos actualmente también a partir del 2035, todo vehículo que se venda en Chile va a tener que ser, ¿cierto?, cero emisión. Y lo mismo las fábricas al 2000, algunas 2030, 2035 y otras 2040, todas las fábricas se pusieron de acuerdo para tener vehículos mucho más eficientes, ¿cierto?, en esta normativa. Y después lo que es maquinaria, minería forestal y agrícola se va al 2040, ¿por qué? Porque son vehículos que necesitan aún mayor energía, y en lo que nos respecta a nosotros, ¿cierto?, en vehículos sobre 4, 5, 6 toneladas, nos vamos al 2045. ¿Y esto por qué? Porque finalmente, como decía Cristian, hay tecnología hoy día para la última milla, para vehículos de 2.500 a 3.500 kilogramos, ¿cierto? El camión 3/4 o los furgones, existe hoy día la tecnología suficiente en parte eléctrica, pero para los vehículos que nos dedicamos nosotros, que son vehículos con mayor tonelaje, nos tendríamos que ir al tema mucho más del hidrógeno, como explicaba Pablo en las láminas anteriores. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? ¿Y qué es lo que va a venir la industria? Va a venir con vehículos, ¿cierto?, mucho más eficientes, de 5 a 7 veces, a diferencia de la combustión interna, menor costo de mantención absolutamente, menores costos de operación, reducción, ¿cierto?, de las emisiones, y lo principal también que es la reducción de ruido, sobre todo en los vehículos de alto tonelaje. Chile hoy en día es un país que promedio, si sacamos los últimos 6 años, Chile vende vehículos livianos promedio 370.000 unidades. Y es bastante si nos comparamos, ¿cierto?, en América Latina. Si nos comparamos con nuestro vecino en Perú, que son alrededor de 30 millones de personas, ellos consumen 180.000, 170.000 promedio. Colombia consume 220.000 y son también sobre 30 millones de habitantes. Argentina el año pasado hizo 400.000 y este año también va a ir 400.000, que en ese aspecto por lo general ellos van por los 800.000. Y nosotros estamos en promedio de 370, siendo que los últimos 2 años anteriores, el 2021 y el 2022, fueron 415.000 y terminamos el año pasado con un récord de la industria de 426.000 unidades vendidas, y que es demasiado. El porcentaje de vehículos eléctricos no supera el 3%. Efectivamente ha ido creciendo, pero todavía falta mucho, y es lo que se está trabajando con la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Pasamos a la otra, ¿qué es lo que vamos hacia adelante? Y acá prácticamente el transporte es parte fundamental, ¿cierto?, de la cadena logística. Vemos que en temas vehículos comerciales, ¿cierto?, lo que es camioneta simple, ¿cierto? Se han vendido 94 vehículos este año, se han patentado a lo que va a junio de este año. Esto ha sido
aproximadamente un 8,9% más que el mismo semestre del año anterior, pero sí vamos, si comparamos el año completo, vamos con un 30% más de venta de vehículos de baja emisión o cero emisión, en realidad, comparado de un año al otro. Eso quiere decir que efectivamente vamos avanzando, no vamos tan rápido como quisiéramos, y es debido a los mismos precios, ¿cierto? En el tema de los vehículos comerciales, que son su valor podría hasta duplicar en alguna medida el valor de adquisición, pero después, si lo vemos en el largo plazo, lo podemos recuperar en la productividad, lo podemos recuperar en el costo del combustible y sobre todo, y no es menor, y lo que explicaba Cristian, en el costo de mantención. El costo de mantención es un tema bastante importante y que el vehículo eléctrico al día de hoy tiene muy baja mantención. Si me ayudas con la otra, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si hoy día tenemos prácticamente para nuestra industria, que somos aguas arriba, que somos proveedores, que al 2035 los vehículos las fábricas van a ser 100% cero emisión. Si los car carriers, ¿cierto? Las empresas marítimas también se están preparando para tener buques roll-on-roll-off, que sea también con muy bajas emisiones de CO2. Por ende, nosotros como industria logística automotriz también nos tenemos que preparar para hacer la entrega y toda nuestra cadena logística, que también llevar a minimizar, ¿cierto?, nuestra huella de carbono. ¿Y esto debido a qué? Porque al final el cliente final, quien va a comprar un vehículo cero emisión, es como mentirse un poco greenwashing, en el sentido de que estoy comprando algo súper verde y que me estoy preocupando, ¿cierto?, por ser cero emisión, pero todo lo que hice hacia atrás, ese vehículo contaminó exactamente igual. Y eso es donde nosotros nos tenemos que preocupar, y ese es el gran desafío que nosotros tenemos como operador logístico en esta industria. Pero ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Y yo creo que es súper importante, aparte de la electromovilidad, que para nosotros se nos ve un poco más complicado porque somos de última milla, en cierta forma, pero con mucha carga, o sea, mucho tonelaje, que todavía no tenemos muchas opciones en las cuales podemos tirar mano, pero sí tenemos en el día a día, podemos hacer bastantes cosas. ¿Y en qué va? En la administración de reciclaje, ¿cierto? Y la reducción de residuos. Aquí hay bastante educación. Aquí hay un cambio de paradigma, educar ¿cierto?, a nosotros mismos, ¿cierto?, y nuestra compañía. La clasificación, ¿cierto?, de todos los residuos. Nosotros somos productores de residuos. ¿Cierto? Vienen en el tema de parte y piezas, vienen cajas, vienen maderas, tenemos que ir clasificando, tenemos que hacer reciclaje de materiales, los vehículos vienen con plástico, tenemos que hacer cierta clasificación y disposición final de esos plásticos, y también en algunas medidas con algunos fluidos. Y también es súper importante ir evaluando, ¿cierto?, a todos nuestros proveedores de suministro de insumos y hacer un constante monitoreo y seguimiento. Y en lo que respecta a la infraestructura, como nosotros como parque de logística automotriz, todas las ampliaciones, ¿cierto?, que nosotros vayamos haciendo, tenemos que irnos a través de normas LEED para la ampliación de nuestro centro, priorizar, ¿cierto?, lo más que podamos la luz natural, energías renovables, paneles fotovoltaicos, reducción, ¿cierto?, del consumo de energía, reutilización de las aguas, que eso actualmente hoy día nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque al final el vehículo, cuando se lava un vehículo antes de entregar, es impresionante la cantidad de litros. Estamos hablando que son entre 250 litros aproximados para cuando yo lavo un vehículo. 250 litros. Si eso lo multiplicamos, ¿cierto? Si ponemos 250 litros por 400.000 unidades, estamos hablando que hay más de 100 millones de litros. O sea, 100.000 litros es fundamental. O sea, es tremendo la cantidad de agua, ¿cierto?, que se desperdicia. Y hacemos un reciclaje, y ese reciclaje, el 50% se evapora y el 50%, ¿cierto?, lo volvemos a utilizar para lavar el mismo vehículo, o también se pueden hacer, hay plantas que utilizan para aguas grises. Y otro asunto súper importante es en la cadena logística, y lo que somos logísticos acá, es minimizar los movimientos de unidades. Mientras menos movilice las unidades, mientras menos muevan las unidades, ¿cierto?, voy a aportar a la contaminación.
Y el transporte interno, hoy día nosotros tenemos 1.800.000 metros cuadrados, ¿cierto?, de planta. Entonces, para movilizar a nuestro personal, hoy día nosotros lo hacemos con carros eléctricos para mover a nuestro personal y hacer todos nuestros movimientos internos. Estamos hablando que cada carro, acá, día, recorre aproximadamente 50 kilómetros. Y solamente es para hacer los picking de los vehículos, 50 kilómetros por carro. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de carros, la cantidad de vehículos que movemos, es bastante, y por eso que ahí es donde nosotros hicimos una inversión bastante fuerte en lo que es la movilización de nuestro personal, que sea en vehículos eléctricos, y estamos hablando que son como los carros de golf, pero en una forma un poquito más industrial, para darles un resumen de ahí. Y en la parte de transporte, aquí es la configuración de flota. Estar asociado hoy día existe Giro Limpio, en el cual te ayuda a la implementación y ser mucho más eficiente con la flota, ir implementando, ¿cierto? Ir llevando a la norma Euro 6, que es menos contaminante, reducción de relentí de las unidades. El relentí es básicamente el vehículo encendido, en que está sin movimiento, pero el vehículo está encendido. Y aquí volvemos de nuevo a la educación y a la comunicación. En el mundo del transporte, porque antiguamente se encendían los camiones, sobre todo los choferes antiguos, encendían el camión para que juntara aire, otros lo encienden en el invierno para calefaccionar la cabina, o en el verano para poner el aire acondicionado. Y eso es educación de no hacer eso, sino que el vehículo ralentí contamina bastante. Entonces, reducción de los vehículos en ralentí, implementación de vehículos, ¿cierto?, mucho más eficiente, y también más adelante el uso de combustibles alternativos. Y en el tema de la gestión de la flota en sí, hoy día hay software en el cual podemos gestionar mucho mejor nuestra ruta y nuestras flotas, ¿cierto?, para ser mucho más eficientes. Hay una gestión de los conductores, ¿cierto?, en la educación, gestión temas de neumáticos, gestión de mantenimiento, ¿cierto?, tener con mantenimientos preventivos para que contaminen mucho menos, y obviamente la optimización de la carga, que va directamente relacionada a la gestión de rutas de flota. Y para finalizar, en la próxima diapositiva, aquí hay algo fundamental, que es el cambio de mentalidad. O sea, el transporte sostenible ha cobrado una mayor relevancia en la última década. Aquí necesitamos modificar nuestras percepciones y actitudes hacia los vehículos que nos están entregando con distintas soluciones. Hoy día hay el tema eléctrico, hidrógeno verde. Yo creo que va a ser una realidad. Es una alternativa bastante buena, y que hoy día en costo no se puede aplicar, pero estoy seguro, tal como los vehículos eléctricos que han ido bajando, ¿cierto?, sus valores, en el tema de hidrógeno yo creo que vamos a ir por la misma línea. Y cambiar un poco la mentalidad, porque básicamente siempre estamos pensando que los vehículos, y sobre todo el tonelaje, estamos muy en nuestra cabeza interiorizados que funcionan con combustibles fósiles. Y la logística depende de gran medida del transporte. Y acá, como habló Pablo en un principio, claro, somos parte del 18% de las emisiones de CO2. Y aquí es una gran responsabilidad nosotros como operador logístico tomarlo en serio y ver cómo podemos ir reduciendo de todas las formas que he comentado anteriormente, cómo podemos ir reduciendo nuestra huella de carbono. Y aquí es necesario que estemos dispuestos a cambiar de mentalidad, de trabajar en las distintas soluciones que nos está ofreciendo hoy día la industria. Prácticamente aquí es algo muy bueno que nos está pasando. Estamos siendo parte de un momento histórico. Acá ya hubieron compromisos gubernamentales, compromisos de fábrica. Antiguamente siempre se hablaba de la electromovilidad, va a venir, pero no era como el cuento de lo hoy en día. O sea, están los acuerdos, están las matrices energéticas, estamos trabajando, gobierno con la empresa privada para disminuir nuestra huella de carbono. Hay avances tecnológicos, ¿cierto?, que nos están apoyando, y lo principal, que hay una conciencia ambiental. Hoy día las nuevas generaciones, y todos estamos muy preocupados, y dentro mismo de las empresas, que hay departamentos de sustentabilidad en algunas, las más grandes, estamos, ¿cierto?, con una conciencia ambiental totalmente distinta a la que teníamos una década atrás. Y lo principal para todo esto, y para el tema del transporte, es la infraestructura de carga. Si nosotros nos comparamos con América Latina, estamos a años luz de nuestros vecinos. En nuestra infraestructura de carga, si bien no es demasiado, pero sí estamos conectados de Arica a Punta Arenas en todo, tenemos electrolineras, ¿cierto?, para ir cargando nuestros vehículos. Hoy en día es posible, si yo quiero hacer un Santiago-Puerto Montt en un vehículo comercial liviano,
Si lo puedo hacer y puedo ir cargando el vehículo eléctrico, lo puedo ir cargando en los distintos puntos, ¿cierto? Hacia el sur, tanto como para el norte. Hoy día da esa capacidad, y sobre todo en los vehículos livianos que no sean comerciales, aún más. Así que los invito nomás a seguir con esta conciencia ambiental y seguir viviendo este momento histórico que estamos acá como asociación logística y como proveedores y también como usuarios de los distintos servicios. Super Lenin, muchas gracias. Hemos terminado entonces con nuestras exposiciones del día de hoy. Gracias entonces Pablo, Cristian y Lenin. Fueron exposiciones muy clarificadoras, muy interesantes, sobre todo considerando que se trata de un tema muy contingente y que nos compete a todos los actores de la industria logística. Ahora entonces, y en honor al tiempo, vamos a pasar a un espacio que tenemos preparado para que los que nos acompañan el día de hoy puedan hacer preguntas o puedan comentar respecto a lo que han expuesto nuestros speakers. Para esto les solicitamos, por supuesto, solicitar la palabra a través de la plataforma Zoom o bien escribir a través del chat de la plataforma. En primer lugar, porque nuestra gerente general estaba muy involucrada con esta actividad, ella nos dejó preparadas unas preguntitas, y puede ser abierto, la puede tomar Pablo, Cristiano o Lenín, quien se sienta convocado, pero es básicamente al final del día, ¿qué tan involucrado está el Estado de Chile en la implementación concreta? Porque hemos visto que salen muchos planes, muchas ideas, muchas propuestas de cómo avanzar, y en el fondo la duda es cómo esto se implementa en la práctica. ¿Hay realmente una voluntad por parte del Estado para acompañar al sector privado en esta cruzada de cambiar en el fondo, movernos desde los combustibles fósiles hacia otras formas alternativas? Lenin, creo que tú eres el mejor llamado para eso, ¿no? No voy a dar mi percepción, pero yo estoy seguro que aquí, no es que te quiera pasar la pelota, pero me vas a poder complementar ahí, Pablo. Sí, yo creo que efectivamente como Estado está totalmente comprometido. Vemos que hay políticas públicas que pasan indistintamente, que no son a través de los distintos gobiernos, sino que hay una política de Estado en la cual están con las matrices energéticas. Si nosotros nos comparamos en América Latina, somos nuestra matriz energética es la más verde, ¿cierto?, de América, en ese sentido. Es súper importante las plantas de paneles fotovoltaicos, la energía eólica, todo lo que se está impulsando hoy día con el hidrógeno verde, que hay temas políticos de que es de Estado, no Estado, etcétera, pero hoy día está el tema de la palestra. O sea, vemos todos los meses, todas las semanas que se están hablando de energías renovables, y eso es súper importante. O sea, ya está en la conciencia de todos nosotros los chilenos que se está hablando de energía renovable. La ANAC, por su lado, la Asociación Nacional Automotriz, también está dando una pelea que ha hecho grandes avances, ¿cierto? Que hay ciertos incentivos, que no se paga, ¿cierto?, el impuesto verde, que 2 años de permiso de circulación que no se pagan, ¿cierto?, para poder aportar al tema del movimiento de la movilidad sostenible. Y en el tema en el tema de, ¿cómo se llama?, comercial o transporte público, en realidad, vámonos al transporte público, tenemos una de las flotas más modernas del mundo, eléctricas en el mundo. Y eso es realmente digno de destacar. Es realmente impresionante, si no me equivoco, después de China estamos nosotros con la flota más grande de electromovilidad en el transporte público. El gobierno anterior y el Estado también fueron con los taxis eléctricos, también dando algunos subsidios con el tema de la gente de taxi. Y en el tema comercial y como operadores logísticos también hubieron grandes campañas para inscribirse y para dar subsidios a la electromovilidad en la última milla. Entonces yo creo que sí, efectivamente, el Estado sí está comprometido para apoyar a los privados, tanto en empresas como consumidor final, en adoptar una movilidad sostenible en tiempo. Sí, yo quizás complementar, y ahí perdón por tirarte la pelota, Lenin. No, lo mismo, yo creo que hoy día vemos, siempre, yo creo que uno siempre quiere que haya mayor empuje, pero yo diría que hoy día efectivamente hay un compromiso del gobierno. Nosotros
desde la mirada más de Engie Impact, como una empresa consultora, lo vemos mucho en los distintos proyectos que nuestros clientes impulsan y cómo hoy día uno está, digamos, el desafío o, entre comillas, la presión de poder cumplir con la regulación que cada vez se acerca más, pero también desde el punto de vista de, como Grupo Engie, ¿verdad? En términos de generación de energía, vemos el impulso que hay por lo que son las energías renovables. Muy, muy fuerte, y también por estas nuevas energías hemos visto el caso del hidrógeno verde, que ya hay una agenda, ¿verdad? Respecto al hidrógeno verde, está avanzando la regulación y eso permite que las distintas empresas vayan acelerando en este tipo de nuevas tecnologías. Súper, muchísimas gracias a ambos por sus respuestas muy completas. Acá tenemos a Juan Caulier, gerente de electromovilidad de SKC, que solicitó la palabra. Adelante, Juan. Ya, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha Perfecto. súper. Oye, Adelante. tenía algunas consultas que hacer. Primero que nada con Engie. Ellos fueron actores principales en el desarrollo de la electromovilidad en un principio. ¿Ya? Yo participé harto con ellos. Y bueno, lamentablemente por temas estratégicos se salieron del desarrollo mismo. Ahora, ¿van a tomar nuevamente una buena posición en el desarrollo de la electromovilidad? ¿Van a volver o van a hacer, tiene algún proyecto o algo para poder desarrollar con el resto de la industria del transporte? Eso es una pregunta. Sí, hola Juan, mucho gusto. Sí, sí, efectivamente, como dices tú, Engie hace algunos años tenía digamos, un equipo de electromovilidad bastante relevante acá y bueno, participó bastante al inicio y como dices tú, estratégicamente hubo una definición a nivel de la región en donde esa unidad de negocio ya no está en Chile y en otros países de Latinoamérica. Sí existe, ¿verdad?, en varios otros países, en Europa, en Estados Unidos. En Europa se acaban de inaugurar, por ejemplo, la electrolinera Engie, pero hoy día para Chile todavía no hay una definición respecto al futuro. Yo diría que todo esto obviamente por la velocidad que está teniendo, algo que siempre está en revisión, pero hoy día no hay un cambio en términos de la estrategia. Ahora, dicho eso, eso no quita que como grupo y también nosotros como Engie Impact sí estamos trabajando y colaborando en temas con distintas empresas, pero no en la misma posición de antes, en donde éramos un proveedor mismo, digamos, de lo que es electromovilidad, que como tú seguramente viste el tema de los buses y vehículos livianos. Sí. Oye, lo segundo, siempre he hecho de menos las presentaciones, que lo comentó Lenin, pero cortito, que es la calidad de vida del conductor, es decir, y la calidad de vida es la descontaminación del ruido, ¿ya? Que no aparece. He participado en altos paneles, pruebas de testeo camiones, y siempre el más beneficiado es el chofer o el conductor, ¿ya? Pero no veo que aparezcan en ninguna presentación, ¿ya? No veo que se mida, no veo tal como se mide el rendimiento, combustible, energía, kilómetro kilowatt hora versus kilómetro litro, pero en temas de contaminación acústica, yo creo que es un tremendo potencial, especialmente para este país que tiene hartos vehículos que andan dando vueltas y meten bastante ruido. Yo creo que como recomendación, sería interesante empezar a trabajar en línea con no sé si con el Ministerio del Trabajo, pero empezar a involucrar ese tema. Pues te digo, es increíble. Tengo entendido que lo último que se midió fue para la época de cuando estábamos todos encerrados, que se midieron decibeles, que había bajado, pero ahí quedó, en el aire. Y yo creo que es un temazo hoy en día poder tener, no sé, una línea de buses eléctrico que pasa al frente de mi casa y en una de diésel que mete más ruido, ¿cachai? Eso me gustaría que si pudiera incorporarse en otras reuniones. Lo tercero que he hecho mucho de menos, que tiene que ver con ALOC, ahí, es que yo vengo del mundo de los combustibles, trabajé 25 años en la Shell, un montón de estaciones de servicio para la industria, para camiones, que se para todo, pero
teniendo claro que todos los centros logísticos que son socios de ustedes y la industria, incluso ustedes mismos, ¿no hay alguna campaña, no hay alguna evaluación, algún desarrollo de hacer estaciones de servicio en cada uno de esos centros logísticos? Porque esto es red. O sea, nosotros aquí en SKC vamos a hacer una estación acá afuera, nos vamos a ir al interior y al exterior con nuestros transportistas. Pero acá al frente hay un montón de mega bodegas gigantes, que yo que sé, son socios de usted. ¿No hay alguna manera de trabajar en conjunto y empezar asociándose, como sea, y hacer estaciones de servicio principalmente para el transporte de carga o pasajeros, que son los dos productos que yo manejo? Yo manejo camiones y manejo buses, ¿ya? Pero yo creo que sería re interesante empezar a evaluar, porque yo creo que por ahí puede tomar impulso. Yo he podido vender los camiones, yo llevo entre todos los camiones y minibuses 70 unidades vendidas, estamos hablando de 3.000 kilos hacia arriba. Y lo he tenido que vender todos con cargadores portátiles de 15 kilowatts. Si no, tuve 2 años tratando de vender, porque son inversiones muy caras para poder vender un vehículo o dos. ¿Usted podrá hacer algo con Alok en presentar algo como un plan de desarrollo de estaciones de servicio eléctricas para todos sus asociados o para todas sus instalaciones? Yo, ahí, si me permiten, voy a responder las dos últimas preguntas, Juan. En el tema de ruido, sí, efectivamente hay una ganancia del conductor, pero también si comparamos los camiones de hoy día, ¿cierto? Los tractocamiones con norma Euro 6, son bastante insonoros las cabinas al interior. Sí. Yo me remonto hace mucho más atrás, años 80. Yo converso con mi padre y yo creo que mi papá quedó hasta medio sordo con el tema cuando se haga. En los talleres, claro. Primero los talleres y segundo, ¿por qué? Porque el motor venía en el medio y era una sonajera del porte de un buque. Hoy en día ha cambiado completamente distinto, o sea, un camión norma Euro 6 prácticamente suena muy poco, o sea, suena más que un auto, una camioneta petrolera, más que un camión. Pero sí, efectivamente, ¿qué es lo que te doy? Es el ruido hacia afuera, el impacto hacia afuera es tremendamente grande, pero lamentablemente igual emiten ruido en el sentido que la carga, ¿cierto? El acoplado con la carga encima, eso te va a seguir emitiendo un ruido. Te baja el ruido del motor, pero el otro ruido lo vamos a tener exactamente igual. Pero es una forma, ¿cierto?, de ir bajando el tema de los decibeles. Y en tema de los centros logísticos, concuerdo tremendamente contigo. De hecho, lo hablamos en un webinar hace 2 años atrás, si no me equivoco, con el tema de los desafíos de los centros logísticos, y hablamos sobre la electromovilidad y la electrolinera. Yo creo que los centros, y aquí me pongo otro sombrero por temas de centros logísticos, estamos tomando la carta en ese asunto, y por 2 motivos. Todos los que se dedican, por ejemplo, bodegas grandes, ¿cierto? Enor, San Francisco, etcétera, y tienen el proyecto. ¿Por qué? Porque para allá va. La última milla hoy día, en el caso nuestro, es un poquito más a largo plazo, por el nivel de tonelaje. Pero la última milla, hoy día es una realidad, no es futuro. Hoy día se puede implementar la última milla. Está demostrado que se puede implementar. Por ende, los centros logísticos van a ir con temas de electrolinera. Como hay centros logísticos que tienen gasolinera, también van a ir con electrolinera y van a vender este servicio. Efectivamente, la inversión es cara, no es menor. Y lamentablemente, también los tipos de carga es algo que pasó que es súper difícil de entender cómo la industria automotriz mundial no se puso de acuerdo. Es como el teléfono celular, que tú tomas un iPhone y un Samsung, los conectores son distintos. En el mundo eléctrico pasa exactamente igual. Lo que viene de China viene con uno, lo que viene en Europea viene de otro, y lo que es americano viene de otro. Por ende, hay que entender bastante bien, y bueno, ahí está Engie, para hacer este proyecto, hay que entender bastante bien cuál va a ser la inversión, porque si no te puedes pegar unos pistolazos no menores. Y lo otro, que también hay, sobre todo, hay que ser visionario y hacia el largo plazo, de pedir la capacidad eléctrica. ¿Por qué? Porque es muy distinto cargar 2, 3, 5 vehículos comerciales, a después, démonos a 10 años más, 15 años más, en el cual vamos a tener que cargar buses, camiones o vehículos de mayor tonelaje, en el cual todo, y que la red no nos va a dar, por ende que hay que ir pidiendo la carga eléctrica en ese sentido. Pero yo creo que
vamos hoy día al final. Hay un cambio de mentalidad, está en nuestra conciencia ambiental, en el cual también los mismos operadores de centros logísticos y también inmobiliarios, ¿cierto?, de centros logísticos, están tomando esta postada. Lamentablemente no es tan rápida como quisiéramos. Las empresas caminan más lento de lo que caminamos nosotros. Pero yo creo que sí existe esa conciencia y vamos hacia allá. Oye, por último, también me consulta usted, siempre también se considera el transporte de carga. Yo creo que el transporte pasajero, con nuestro capital humano, también. Y acá hay un temazo con el tema que tiene que ver también con los centros logísticos, porque no sé, el 90% del personal que hoy en día llega a los centros logísticos que están en la periferia, no llegan en el bus, porque el Transantiago Red, sino que todos llegan en buses privados. Es más, de empresa. La verdad, sí. que es una encuesta aquí, interna, no llegan en buses. El 90% llega en su propio auto. Además, sí. Entonces, también a eso también hay que desarrollar, porque aquí van a estar parados probablemente todo el día y perfectamente podrían estar cargando con, no sé, con paneles solares o qué sé. Pero también hay que pensar en el personal. Entonces, tenemos los buses y los vehículos propios de cada personal y que ojalá que también puedan considerarse en cada uno de estos proyectos. Oye, les dejo mis contactos acá, yo estoy bien alineado en el tema camiones, buses, pero lo que más me interesa, como me dijo un jefe uruguayo, hay que poner los bueyes delante de la carreta. Y los bueyes son los cargadores. Sin eso, esta cuestión no va a funcionar. Lamentablemente. Pero hay conciencia, que es lo principal. Sí. Eso, sí. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tus preguntas. Gracias a nuestros expositores por las respuestas. Adelante, Pablo. No, solo un comentario respecto a lo que tú comentabas, Juan, de iniciativa ALOC. Yo creo que ese es un camino súper viable hoy día en este tipo de cosas. Yo creo que algo que está viendo mucho son iniciativas conjuntas, multisectoriales, para poder impulsar, digamos, estos ecosistemas para acceder a esta tecnología. Yo creo, y por lo tanto, hay varios ejemplos, ¿no? Seguramente si escucharon hace un par de semanas atrás, en donde Anglo American informó esto del hub o valle de hidrógeno acá en la región metropolitana, ¿verdad? Pero yo diría que esto de tener muchos actores que impulsen temas relacionados con esto es algo que hoy día se está viendo mucho y está funcionando bastante. Solo son los comentarios. Sí. Súper. Muchas gracias. Disculpen, está muy interesante la conversación, pero en honor al tiempo y para cumplir en tiempo y forma con los tiempos previstos, vamos a ir cerrando esta instancia. Muchas gracias a nuestros expositores, a Pablo, a Cristian, a Lenín por su tiempo y por haber aceptado la invitación, y por supuesto también a todos los que están conectados el día de hoy. Esperamos que hayan sido contenidos útiles para ustedes, para sus empresas o las organizaciones que representan. Por supuesto, invitados para una próxima ocasión, y muchas gracias. Que tengan un buen resto de día. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos. Gracias, Anet. Chao, gracias, que estén muy bien. Chao. También. Chao.